Bien, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El título de la prédica es Jesús, el camino para mi espíritu. Leamos todos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. 11, hasta ahí. Es que cuando nosotros estamos hablando de esta cita bíblica, mucha gente ha dicho, Jesús es el camino al Padre, y uno entiende, ¿no?, que solamente a través de Jesús pues se va al Padre. Pero lo que nosotros verdaderamente debemos entender un poco más claramente, creciendo espiritualmente, es que primero, como nosotros somos espíritu, hay un momento de la vida que nosotros debemos ya reconocer y como abrir nuestros ojos espirituales para nosotros mismos y saber y decir, oiga, yo soy espíritu. ¿Usted se ha dicho yo soy espíritu? Sí, en verdad. Es bueno que usted se lo diga. Constantemente usted debe caerse en cuenta. Yo soy espíritu. O sea, yo tengo carne. Pero el yo es el espíritu. No, el yo no es la carne. Es como si dijeran, Danilo es vestido. No. Yo no soy este vestido. El que está dentro del vestido es el yo, hablando físicamente, humanamente. Si me quita el vestido, quedo el yo. Pero si me quito pongo el vestido, es lo mismo. Cuando yo voy al sauna y veo que todos los señores que entran allá al sauna conmigo, todos están en pantalón, entonces yo los veo como iguales, ¿sí? Cuando yo los veo salir al trabajo, yo, uy, ese señor semejante camioneta, uy, ese señor con corbata, uy, ese señor, todos son diferentes. Todo el mundo tiene su vida, una vida completamente distinta a la que todos en pantaloneta estamos o en la piscina o en el sauna. Entonces, aquí todos nosotros estamos como carne, parecemos iguales. Pero el momento en que su espíritu salga de su carne, se va a saber verdaderamente quién es cada uno de nosotros. La realidad del ser humano es el espíritu. Es algo que es tan importante entenderlo, que primero que todo no soy cuerpo, sino espíritu. Sí necesito el cuerpo. Sí se necesita el cuerpo para poder hacer para mi espíritu. El tiempo de la carne es el tiempo que usted debe usar para su espíritu. Claro, también usted puede comparar cuánto tiempo de su vida usa para su espíritu y cuánto tiempo de su vida usa para su carne. Entonces usted puede definir ahí si verdaderamente para usted es muy importante su espíritu o no. ¿Sí o no? Porque es como cuando uno tiene hijos. Hasta se le olvida que uno cumple años. Uno siempre recuerda el cumpleaños de los hijos, qué le gusta comer y dónde se acuesta, y todo se acuerda uno de los hijos porque uno piensa mucho en los. Desde tan pronto la señora está en embarazo, ya uno como que se olvida de los afanes que uno tiene. El niño dónde está, y el niño dónde está, y la niña que se acostó, y qué come la niña, y vea que la niña está llorando, el niño está llorando. ¿Por qué? Porque uno está pendiente es lo más importante en el caso cuando uno tiene los hijos. Pero
Asimismo uno se acordaría constantemente, "Ay, no, yo tengo espíritu, ay, no, yo tengo que, esto es por mi espíritu, esto lo tengo que hacer yo por mi espíritu". Lo que pasa es que si nosotros no caemos en cuenta de eso, nos vamos a engañar. Y vamos a llevar una vida religiosa y mística. Las iglesias normalmente no predican recordando que usted es espíritu y que lo que usted está haciendo aquí en la iglesia, viene a la iglesia es para su espíritu. En verdad el esfuerzo de usted levantarse hoy y bañarse, arreglarse y pensar, voy a recibir la palabra, voy a rendir el culto hoy para la iglesia, eso que usted está haciendo es un esfuerzo que a veces a la gente no le dura sino unas horas, y de pronto una hora antes de salir pasó algo y dejó para su espíritu y le tocó decidir para su carne, o la carne lo obligó a hacer algo para su carne y no dejó que usted hiciera para su espíritu. Una vez a la semana, son 2 horas a la semana que usted aparta desde que llega aquí a las 10, a las 12, pero obviamente se prepara un poquito antes, llega, por eso les decía, la semana pasada, si ustedes quieren venir un poquito antes, no tienen que venir 1 hora antes, si quieren venir 1 hora antes, pues está bien, pero venga antes y aproveche el lugar, el entorno, la condición, preparando para poder tener un encuentro, porque es espiritual y es muy importante para su espíritu. Que cuando usted comienza el culto, usted diga, ya estoy delante del Señor, o sea, ya estoy llamando su atención, o sea, ya Él me estará mirando, Él habrá visto que ya llegué, Él se daría cuenta que yo preparé a la ofrenda o la ropa, los himnos, mi oración, mi corazón, hasta mi llanto. Hay gente que cuando ya viene aquí dispuesta, ya está hasta angustiada, pensando, conmovido. Yo a veces llego aquí ya tan conmovido que a veces estoy cantando y ya me conmuevo, porque he preparado tanto mi espíritu para esto, que verdaderamente los deseos de la carne se me olvidan. Pero hay gente que está acá y todavía está recordando la olla. ¿Será que le apagué? Ay, usted cerró la llave. Ay, yo no cerré la llave del agua. Y se la pasa todo el culto pensando en la llave del agua. O sea, estuvo todo el tiempo cerrando la llave y no estuvo acá. Porque es que es el espíritu el que está acá. O es el espíritu que se vaya acá, mientras su carne está acá quieta. ¿Sí? Entonces yo entendí al pastor, porque el pastor Chun decía que había gente que era especialista para dormir con los ojos abiertos. O sea, se quedan así, uno está hablando y se queda así. Y como que le dice, espabile. Oiga, y tenía los ojos abiertos, pero puso cuidado. Ay, no, qué pena, repítame, es que no estaba aquí. No estaba aquí. Estaba en otra parte. Mire, nuestro espíritu es tan importante como cualquier ser que usted ame tanto en su vida. Yo no le voy a decir a quién ama usted más ni me conteste, pero voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una hija o mi esposa, o yo soy casado, solamente tengo a mi esposa, sería importante mi esposa, mi mamá, pero hay personas que se roban a esas personas. Y uno dice, ¿cómo es que se roban? A usted se le pueden robar sus hijos. Y él con su voluntad, o ella con su voluntad, se deja robar. Eso fue lo que le pasó al ser humano. Cuando estaba en el huerto del Edén, el hombre fue creado para llegar a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y en el solo inicio, en el solo comienzo, cuando apenas está haciendo la obra, se lo quitaron. Le quitaron a Dios su creación. El diablo vino y conquistó a la mujer y le habló, ¿sí? Y la mujer se dejó llevar. Pero bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Dios dejó así que se lo robaran? Pues verdaderamente el hombre fue seducido por causa de una mala conversación, de una mala reunión que tuvo su señora con una persona que no le convenía y que le dijo que usted puede comer, que no le va a pasar nada, y lo sacó. Entonces ya vio Dios que el hombre no obedece a Dios, se la llevó. Como el hombre no obedece, lléveselo, le dijo a la Satán, lléveselo, cómaselo, arrásese del polvo de la tierra, lléveselo. O sea, dejó que se lo llevara. Pero en su misericordia, Dios quiere que el hombre vuelva nuevamente a tener la relación con Él. Lo sacó del huerto del Edén, porque usted ya no me hace caso a mí, sino que le hace caso a Él. Se robó a la humanidad a punta de un pensamiento, de una palabra que sembró en la mujer. Entonces la mujer fue seducida, atraída por ese deseo de llegar a ser igual a Dios y se fue. ¿Dónde estaba el pensamiento de ella en ese momento? Estaba pensando, yo soy espíritu.
que Dios nos puso aquí en el huerto del Edén a cuidar esta relación. No. Adán le dijo, mire, no coma del árbol de la ciencia del bien y mal para que no muramos. Eso nos dijo Dios, ni lo toque. Ya, bueno, lo que pasó. El hombre y la mujer, seducidos por el engaño, fueron sacados del huerto del Edén. Y ahora el camino para encontrar la relación con Dios es muy difícil. Dios puso a la entrada unos querubines de gloria con unas espadas de fuego para que no encontrara el camino al árbol de la vida. Entonces, bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Entender primero que somos espíritu, que nuestro espíritu está alejado de Dios y que la única forma de acercarnos a Dios fue que Dios se acercó a nosotros por medio de un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, a quien les dio la ley para que por medio de la ley les pueda enseñar qué es pecado. Y cuando le enseñan qué es pecado, entonces cuando ellos ya entiendan qué es pecado, entonces yo voy a aparecer para perdonar sus pecados y liberarlos de ese que se los robó. ¿Sí? Mire, ¿ustedes han escuchado los testimonios de las personas que han sido secuestradas? Por ejemplo, de unos que duraron 7, 8, 10 años en el secuestro, después de vivir en casas normales, gente bien. Y después de 8 años que lo recuperan de haber dormido 8 años en la selva, durmiendo encima de una piedra, debajo de una mata de plátano y acostumbrados a dormir así. Cuando vuelven de esos secuestros, ya no pueden dormir en la cama blandita. Les toca tirarse en el piso porque ya no soportan las camas blanditas. Duraron 8 años acostumbrados a esa situación. Nosotros hemos estado alejados de Dios durante tantos años, tantos años, que nosotros no alcanzamos ni a entender el lenguaje de Dios, ni nos podemos acostumbrar a las costumbres espirituales. Y cuando usted habla a una persona de las cosas espirituales, usted siendo espiritual y esa persona siendo carnal, es muy difícil que le comprenda las cosas espirituales si esa persona está pensando en las cosas carnales o las cosas materiales. Es difícil. Jesucristo, cuando se manifestó, Él dijo, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Versículo 31. Juan 3:31 dice, el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es atestigua que Dios es veraz. ¿Quién es el que viene de arriba? ¿Quién es el que viene de otro mundo? El que viene de Dios, que es espíritu, es el Hijo. ¿Y nosotros qué somos? Somos terrenales. Entonces cuando nos creó a nosotros, creó lo terrenal para un inicio, y cuando estaba Dios comenzando a hacer la obra de a que el hombre llegara a ser a la imagen del Hijo, entonces fue cuando fue secuestrado, o fue raptado, o fue robado del huerto, por eso fue echado del huerto, y digamos que el proyecto de Dios de hacer al hombre a la imagen y semejanza de Él quedó como en stand-by hasta cuando el Hijo venga y muestre al hombre nuevamente el camino. Pero inicialmente, por eso le digo, inicialmente, desde la creación nuestra, el plan de Dios, es que lo más importante es que somos espirituales y el camino que nosotros debemos seguir es un espiritual, pero que tenga la bendición de Dios, porque hay el espiritual que lleva la maldición de Dios. Es decir, la Biblia es el libro que abre una ventana muy grande en el cual usted puede ver el mundo espiritual de los que se pierden y de los que se salvan. ¿Sí? Cuando encontró con Nicodemo en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Jesús quiere decir cosas celestiales, pero no puede decirlas porque si no entiende lo que es terrenal, ¿cómo puede decir lo celestial? Nosotros debemos preparar primero que todo el terreno para poder recibir la palabra de Dios, que es espiritual, que puede convertirnos en seres perfeccionados por medio de la palabra que el Hijo va a darnos a nosotros. Juan capítulo 7. Versículo 20.
Desde el 33, desde el 33, sí. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, y me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá que no lo hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto de que me dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis venir? Entonces, está hablando precisamente que la única oportunidad para nosotros encontrar el camino para nuestro espíritu, para encontrar las cosas espirituales, es Él. Después de que Él se va, es difícil hallarlo. Hay personas que de pronto pueden buscar al Señor de una manera o de otra y de pronto lo encuentran, luego lo abandonan. En el capítulo 8, 21, dijo, otra vez Jesús les dijo, me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero dice, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Es que Jesús es la única oportunidad para el mundo de poder encontrar el camino para volver a nuestro espíritu, a encauzarlo, para que volvamos a retomar el camino para encontrar el rumbo verdaderamente de nuestro espíritu. Es que si nuestro espíritu es importante para nosotros, debemos escuchar al que viene del cielo, porque nosotros a veces escuchamos más a los que son de la tierra. Tenemos mucha oportunidad de escuchar gente de este mundo, religiones, credos, doctrinas, teologías, modos de pensar, hasta gente que no cree, vulgaridades. Hoy en día usted ve por internet personas que yo vi a predicadores, a pastores buscando prédicas en internet, prédicas de humanismo, o sea, algo que decirle a la gente para que no se vaya, cómo levantar una iglesia para que se quede, la gente esté contenta. Pero nada de eso tiene que ver con la verdad. Ninguna de esas prédicas guía su espíritu verdaderamente a entrar en el reino de los cielos. Y nuestro espíritu está buscando por todos lados cómo encontrar y qué camino coger y a quién escucho, quién es la verdad, quién no. Por eso la semana pasada, cuando estábamos hablando que la casa del Padre, la casa del Padre quiere decir la casa donde Dios quiere hacer morar su espíritu, su palabra, su verdad, para que nosotros nos volvamos como templo en el que mora su espíritu y nosotros podamos ser como el camino que continúa Jesucristo a través de nosotros. ¿Sí? El camino que continúa Jesucristo a través de nosotros. Porque Jesucristo dijo, yo me voy. O sea, yo vengo, estoy con ustedes y luego me voy y me buscan y no me van a encontrar. Pero donde yo voy ustedes no van a poder ir. Luego le dijo que ustedes van a poder ir más adelante. ¿Sí? Le dijo a Pedro. Hubo dos discípulos diferentes como caso para entender un poquito mejor esta prédica. Uno es Judas y otro es Pedro. Mire que en el capítulo 13 de Juan, antes de que Jesús dijera que yo me voy y que yo soy el camino al Padre, ya Jesús, nuestro Señor, había lavado los pies de los discípulos en el capítulo 13. Después de haber lavado a los discípulos, Él les dijo que alguien lo iba a traicionar, en el versículo 21, que 13:21. Habiendo dicho, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros dudando quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mire lo que dice ahí. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire,
Satanás entró en él. Uno pensará que Satanás es un ángel, ¿sí? Satanás es un ángel y el ángel no puede entrar al espíritu de un hombre. ¿Por qué? Porque son espíritus diferentes. Está el espíritu de los ángeles, el espíritu de los hombres, el espíritu de Dios. Nosotros fuimos creados en un cuerpo, ¿sí? Primero fue animal y luego fue lo espiritual. Pero los ángeles fueron creados todos de una sola vez. Ellos no tienen carne, entonces no necesitan de la carne. Cuando dice que Satanás entró en él, lo que entró fue la influencia de Satanás en Judas. O sea, las palabras o lo que ya se maquinaba, lo que ya pensaba Judas, Satanás lo terminó como de introducir para que ejecutara algo que no tiene nada que ver con su espíritu. Y Judas decidió el camino para su espíritu en ese momento. ¿Sí? Mire lo que dijo. Dijo que Satanás entró en él y le dijo que haz lo que vas a hacer pronto. 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Judas le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dice, y cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y si Dios es glorificado en él, Dios es glorificado en ¿qué? Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Bueno, cuando 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. A él sí le está diciendo, a él sí me vas a seguir después. ¿Por qué? Porque vas a ver cuál es el camino de su espíritu. A uno les dijo, ustedes no van a poder ir a donde yo voy. A Pedro le está diciendo, tú me vas a seguir después. Conoce también el camino que va a tomar el rumbo de Pedro. Aunque Pedro le estaba diciendo que te seguiré, porque le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cambiará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Uno no puede confundir. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando usted está teniendo una vida espiritual que conoce al Señor, uno no puede confundir el traicionar a Jesús con la debilidad de su vida de fe por la falta del Espíritu Santo. Pedro no tenía el Espíritu Santo acá y sabía que lo que estaba diciendo lo estaba haciendo por emoción. Por eso hay gente que de pronto cuando habla por emoción, pues es un poquito complicado creer lo que habla por emoción, ¿no? Dice, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Uno dice, esperemos que pasen 8 días a ver si lo sostiene. Porque una cosa es la emoción y otra cosa es el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo puede decirle al Señor, te seguiré hasta la muerte. Pero cuando no, el Señor le va a decir, no, mire, si usted sin el Espíritu Santo, usted no va a cantar el gallo. Entonces, hay 2 tipos de personas que de pronto prometen y no cumplen. Prometen y no cumplen. Pedro y Judas eran seguidores de Jesús. Usted es seguidor de Jesús. Usted cree en Jesús. Usted lo ha conocido a Él. Usted lo ha venido siguiendo. Y usted está buscando el camino para su espíritu. Es decir, siguiéndole a Él y escuchando lo que Él dice. Pero Judas tenía algo y era que él era ladrón, ¿cierto? Y como él era ladrón, entonces el diablo ya ha puesto en Judas que lo vendiera y ahí pudiera sacar plata. Entonces cuando dio el bocado, ya lo que había depositado, lo que tenía en su pensamiento, lo que él concebía mientras andaba con el Señor, que era convertir el salir con el Señor en negocio. Entonces para él fue como un negocio poderlo vender. Y entonces el Señor dijo, uy, uno de ustedes me va a entregar. En otras palabras, uno de ustedes me vio como negocio, ¿sí? Y Pedro sencillamente, Señor, yo sí te quiero seguir, yo te quiero servir, pero no podía seguirlo ahorita. Sí tenía el corazón, pero no podía seguirlo ahora. Hubo 2 tipos de arrepentimientos. Mire lo que le pasó a Mateo en Mateo 27, 3. Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas,
El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Es decir, este que conoció a Jesús, este que de pronto se arrepintió, ¿usted piensa que ese arrepentimiento que le llevó fue al suicidio, verdaderamente esa alma se iba a salvar? No. No, porque eso no fue un arrepentimiento que produzca vida, sino fue un remordimiento que produzca muerte. Cuando el diablo siembra en usted palabras de engaño y lo aleja de él por algún motivo, va a llegar un momento de la vida de fe que vamos a ser probados. Su vida de fe va a ser probada, su fe va a ser probada. Y si usted no halla en ese momento de su vida de fe el camino para su espíritu, se puede perder. Hay gente que renuncia a su vida de fe en el momento de la crisis y prefiere negarlo y entregarse en las manos de Satanás. No tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Usted tiene que encontrar el camino para su espíritu. ¿Sí? El camino para su espíritu es el camino del arrepentimiento, es el camino corto. ¿Se acuerdan que yo les decía, oiga, ustedes en vez de decir yo no he hecho esto, yo no he hecho lo que parece como un pescado que se revoltea y se quiere justificar diciendo que yo no he hecho nada, y lo que hace es herir la mano de la persona que lo tiene. Pues si yo le estoy diciendo, oiga, mire, no haga eso, uno dice, bueno, entonces, si usted reconoce, sí, yo estoy haciendo esto, yo hice esto mal, tendrá una condición muy diferente a la de Judas. Es que Judas reconoció que lo vendió, pero ese arrepentimiento no produjo una consolación del Señor. O sea, el Señor no lo pudo consolar. No le pudo decir, no, tranquilo, yo te comprendo. Sino que como él era ladrón, en su corazón ya había al venderlo, pues, aparte para que la escritura se cumpliese, ¿no? Obviamente. Pero este hombre no se arrepentía de eso, no se arrepintió. El hecho que dijo, uy, entregué sangre inocente, no quiere decir que se arrepintió y que ese arrepentimiento lo recibió el Señor. Ese arrepentimiento le produjo su propia muerte y su propio suicidio. Por eso es que el diablo siempre lo va a llevar a usted con un pensamiento, con una mala palabra, con algo que le sembran en su espíritu, a alejarse de él, a punto a que usted pueda llegar a blasfemar al Señor. Y mire, yo les digo una cosa, hay personas que blasfeman tanto del Señor y que pueden ser sus amigos, se sientan con usted, hasta echan chistes, porque uno a veces está en reuniones que no son cristianas normalmente, pero echan chistes del Señor, se burlan de Él, se burlan de la salvación, se burlan del Espíritu Santo, de la sangre. Y si usted comparte ese tipo de conversaciones, pues es muy fácil que Satanás llegue algún día a pensar en su último momento de la... Usted no sabe cuándo va a tener, digámoslo así, el último momento de su vida en este mundo. Si digamos usted está tranquilo, pero de pronto hay un accidente, y en ese momento del accidente usted se acuerda del chiste que echaron allá de la sangre de Jesucristo, que tal y tal cosa, en vez de acordarse de las palabras del Señor. Esa será la decisión de su espíritu, que usted está decidiendo para su espíritu. ¿Qué palabra va a obedecer usted en el momento de su crisis? Él tuvo este momento de la crisis. Judas tuvo ese momento de la crisis, se vio confrontado, lo hubiera hecho, yo no entregué sangre inocente, uy, yo no debía haber hecho eso, Señor Jesús, yo no debía, se arrepiente, bueno, no sé yo. Este lloró. ¿Acaso Pedro también no lloró? Mateo 26. Es que la condición de nosotros cuando no tiene el Espíritu Santo es un poquito incómoda. Cuando uno está en reuniones con gente es un poquito incómoda. Cuando usted ha escuchado muchas cosas y usted se ha ocultado, no se ha dado cuenta cuánta gente ha sembrado dentro de su espíritu palabras que a lo último le pueden hacer hasta llorar de arrepentimiento por no haber escuchado mejor la voz del Señor. Desde el 69, leamos del 69, dice: Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban allí,
estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es que no es que cuando uno ha estado cerca del Señor, hasta el lenguaje cambia, ¿no? Pero hay gente que cuando está en otra parte nadie reconoce que es cristiano, porque el lenguaje es común y corriente. Groserías y vulgaridades y hasta los mismos chistes llegan a decir. Entonces, si una persona verdaderamente es cristiano, oiga, en verdad, cuide lo que dice. Porque lo que usted está diciendo puede ser que otra persona encuentre el camino para su espíritu, por lo que usted está diciendo. O pueda que no lo encuentre porque su lenguaje es parecido al de todo el mundo. Y de pronto hasta peor. Entonces, en lugar de ser una ayuda de que otra persona encuentre el camino para su espíritu, lo va a ayudar a que esté toda perdido, porque dice, y este que es cristiano habla así. Porque es que mire lo que Pedro hizo. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Uy, se acordó de quién era antes. Me imagino, bueno, este hijo de no sé qué, y diciendo vulgaridades y hablando de viejas, y bueno, ¿qué hace? Entonces, no, es que, pero si usted hace un momentico estaba hablando que aleluya, y que Dios mío, y que el Señor Jesús, y que gloria a Dios, y ahorita porque está maldiciendo. ¿Se le olvidó el lenguaje? No, lo está tapando, lo está ocultando, lo está negando. Está negando que conoce verdaderamente al que le puede dar el camino para su espíritu. Dice, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué hizo Pedro? Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo que cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Él lloró amargamente. Porque uno no puede tener esa condición de llorar amargamente cuando uno reconoce? Ese llorar amargamente es sacar la amargura, precisamente. Cuando uno saca la amargura de lo que uno ha hecho, llorar amargamente es que le produzca ese amargo de haber hecho eso. Recordar la hierba. Cuando los judíos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les hizo masticar hierbas amargas, para que recordaran los días amargos que han pasado atrás. Llorar amargamente es como masticar hierbas amargas que le recuerdan lo malo que ha hecho. O sea, yo creo que es como cuando los hijos dicen groserías y le dice uno que le va a cepillar los dientes con jabón, y no se lo cepilla uno con crema dental, sino con jabón, para que se entre en el amargo, para que borre toda esa inmundicia que ha salido de sus labios. Es lo que uno hace cuando uno llora amargamente, sacar toda esa blasfemia, toda esa basura que ha hecho hasta por sus labios, y arrepentirse delante del Señor para que Él lo comprenda y lo pueda perdonar. Es que el Señor consoló a Pedro después, y cuando resucitó le dijo: Pedro, ¿me amas? Porque es que uno antes le dice que lo ama, pero después de pronto lo traiciona, de pronto lo puede negar. Mire, yo esta prédica, digo, no es una prédica para que usted piense una vez, sino para que usted acostumbre a purgar su espíritu, a limpiar su espíritu de los pensamientos de lo que ha pasado en su vida. A Pedro le pasó, a Judas le pasó, a Juan le pasó, a mí me ha pasado, yo sé que a usted le ha pasado, que usted ha llegado a estar hasta delante de mucha gente y usted no ha podido sacar palabras de Jesús, hablar de Jesús, y de pronto más bien lo niega, o de pronto recuerda chistes o cosas que no son, y que está sembrando dentro del espíritu de otra persona más bien cosas que no son. No sé, yo no puedo justificarlo, solamente quiero que usted oiga a través de esta palabra, y a partir de hoy, si usted lo considera así para su espíritu, recordando una cosa, 1 Corintios capítulo 15, que está siendo formado nuestro espíritu. En verdad, yo quisiera que solamente usted piense, esta es una prédica para formar para que yo entienda que soy espíritu, y que lo que yo hago lo debo hacer para mi espíritu, que Dios siempre quiere que yo lo escuche y que aprenda a tener sensibilidad a la voz de Él, porque hay muchas voces. ¿A usted no le ha pasado? Yo no sé si a mí me ha pasado. Yo tuve que dejar un jueguito que tenía ahorita, que jugué una que otra vez por internet, de cubitos, porque después de que jugué 2 veces, ya por la noche yo como que pensaba eso en mi cabeza, estaba, uy, no, yo no voy a bajar de eso. Se me metió en la cabeza ese juego. Y ustedes, yo no sé, si ustedes tienen un juego, se vuelve como un adicto. Es que todo ese tipo de cosas tiene adicción, como la comida tiene adicción.
Las comidas tienen adicciones. Las comidas tienen adicción. Glutamato monosódico. Mire, todo en las etiquetas dice glutamato monosódico o azúcar también. Son cosas que le ponen dentro de la comida para que usted se envicie. En el internet, ¿qué es lo que hay en internet para que se envicie? A los hombres que les gusta la pornografía, a las mujeres que les gusta la pornografía, pues les echan bastante para que esté bien condimentado de pornografía, para que usted se envicie. Si le gustan tales cosas, para que usted pierda mucho tiempo en internet. ¿Sí? Es que uno puede, yo tuve tantos problemas que bajé un jueguito. Entonces tenía tanta presión en mi cabeza y en verdad me ayudó mucho a relajar, porque yo por fin pude pensar en otra cosa durante un tiempo que no era eso. Pero después el jueguito en la cabeza ya no más. Me tocó que sacar ese jueguito también, porque se le mete uno en la cabeza y uno no se da cuenta que los juegos son un vicio por los colores que ponen, por cositas, por estrellas, por sonidos, por cosas. Lo hacen los niños, no es nada malo, entre comillas, un juego, pero cuando se comienza a volver una adicción, puede quitarle y robarle pensamiento. Asimismo, todo lo que yo estoy haciendo es para mi espíritu. Yo pienso, si ese jueguito queda en mi mente, ¿cómo serán las palabras que otra persona diga? ¿Cómo serán las imágenes que otra persona le proyecte, ya sea de pornografía, sea de una frase que le dijeron? Si yo llego a escuchar una frase por internet que diga, uy, y me habla, sin yo conocer a esa mujer o lo que sea, y me impacta, y luego yo me quedo pegado y me dice algo como para que yo siga pegado, y yo siga investigando quién es, no sé. O a usted le dicen algo que de pronto quieren aferrarlo o cazar su alma. Cazar el alma. Las tinieblas quieren cazar mi alma, mi espíritu. Usted es espíritu y su espíritu quiere ser cazado por las tinieblas. Jesucristo lo compró con su sangre. Amén. Usted le pertenece al Señor. Su espíritu ha sido comprado. Le pertenece a Él. O sea, Él pagó un precio muy alto para que su espíritu fuera rescatado, para que usted no tenga miedo de ir al infierno, para que usted no tenga miedo de ir a un juicio, porque no habría juicio si usted cree que Jesucristo redimió su espíritu. Y si usted se bautizó en Él, usted está seguro en Él. Pero Él quiere que usted escuche su voz, porque estando en este mundo pueden volver a robarse su espíritu, pueden volver a hacerlo caer en tentación y pueden hacer que usted haga un suicidio con su espíritu. ¿Sí? Que usted mismo, como si fuera su propio abortivo de su propio espíritu. Entonces, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Primero creó a nosotros en el sexto día. Nosotros fuimos creados en el sexto día, en el día que se creó lo animal. Y luego Dios quiere darnos lo espiritual. Nos dio el espíritu, pero el espíritu murió. ¿Cierto que sí? Bien. Ahora dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la de la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, nuestra carne se corrompe, se la comen los gusanos, por eso no puede ir al cielo. ¿Qué es lo que va a ir al cielo? Mi espíritu. Entonces, como primero ya nos dio la carne, y estando usted en la carne, Dios hizo habitar en usted su espíritu, ya le dio lo espiritual, y Él quiere que usted viva para que cuide su propio espíritu. Pero los ejemplos que hay entre Judas y entre Pedro, aunque los dos se equivocaron, uno fue arrepentimiento para muerte y otro es un arrepentimiento para consolación y para vida del Señor. ¿Sí? Lo que nosotros estamos buscando es que usted pueda encontrar el camino para su espíritu y otras personas hablando con usted también lo hallen, ¿cierto? Porque si no encuentra en usted el camino para su espíritu, en usted el camino de su espíritu, quiere decir que usted tampoco ha encontrado el camino de su espíritu. Nosotros encaminamos a los que están perdidos, no los ayudamos a perder. ¿Quién es el que los ayuda a perder? El diablo. Entonces los terrenales quieren que usted no siga el camino espiritual, quiere que usted siga el camino terrenal, que usted siempre decida por la carne y no que decida para su espíritu. Bien, para esto
Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Así que su espíritu, si usted tiene la fe, si usted tiene la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, después de leer esto, vamos a orar, pero vamos a leer los mensajes a las 7 iglesias para que usted se acostumbre a escuchar la voz del Espíritu Santo y pueda discernirlo entre la voz de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Santiago capítulo 1 versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya tenido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, ¿de quién está hablando? De Judas. ¿Sí? Y también puede decir, dice: amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted puede pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Sí? Que dice: cuando alguno es tentado, no diga que no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, quiere decir de su propio deseo, que está en la carne, porque tenemos carne y tenemos espíritu, y hay otros que tienen solo carne y no son espíritu, pero son sus amigos, y le quieren sembrar esas cosas en su espíritu. Que usted aprenda a discernir, y usted aprenda a desechar y a sacar de su espíritu las palabras que no son del Señor, para que usted no sea atraído y seducido de las concupiscencias que los demás saben que usted puede tener, y que por su debilidad usted podría caer. ¿Sí? Y podría perderse el camino de su espíritu. Y luego después, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo hace que no viene a la iglesia? ¿Cuánto tiempo que no oro? ¿Cuánto tiempo que no leo? ¿Qué pasó? Y de pronto lo coge así la muerte. No se deje seducir. Está bien que los pajaritos de pronto pasaron por encima. ¿Sí? ¿Se paró encima de la cabeza el pajarito? Sí. Espántelo. ¿Sí? Ya. Pero si lo deja que se nide, y luego comienza a hacer nido, y luego pone huevitos, y luego nacen los pajaritos. Pues si nacen los pajaritos, ¿ya qué puede hacer? Es cuando la persona le comienza a rondar en la cabeza los pensamientos. Púrguelos, o sea, espántelos. Espante esos pensamientos. No deje que se asienten y que luego entren y se anide ahí ese pensamiento y luego produzca la muerte. ¿Me comprende lo que está diciendo acá? Porque nosotros vamos a ser probados. Su fe va a ser probada. Entonces usted va a comenzar a ser débil o va a ser fuerte. Para terminar, vamos a leer solamente 2 cartas. Usted, como tarea, hágalo a manera de purga de su propio espíritu. ¿Sí? ¿Cómo es? Purgar mi espíritu. Porque no hay una forma que yo diga que esto le pasa a esta iglesia o a usted. Es usted que, al leer las cartas a las 7 iglesias, es que usted puede examinarse a sí mismo y saber qué hay dentro de usted que tenga que espantarse, para que usted no pierda el camino para su espíritu. Porque son 7 mensajes del Señor resucitado que le está hablando a la iglesia. El Apocalipsis no es para los incrédulos. ¿Quién dijo? Un incrédulo lee esto y dice que obviamente que se volvió loco. Yo me volví mejor. Cada vez que la leo, más entiendo. Pero para mí, los mensajes a las 7 iglesias son los mensajes que me pueden mostrar, como irme yo a ver al espejo y decir: ¿cómo me veo? No, pues yo no digo que cómo me veo. Yo leo y veo cómo me veo. Y yo digo que me arrepiento. Casi a ninguno le está diciendo que está haciendo cosas malas, pero a uno sí. Y a los que le dice: arrepiéntese, porque si no esto y lo otro. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es la forma de que su espíritu no se desvíe. No deje que su espíritu se pierda del camino de Jesús. Lo que Jesús quiere es que usted siempre lo encuentre.
que usted encuentre el camino más, ¿cuál es el camino más rápido para encontrarlo a Él? El arrepentimiento. Pero cuando usted se justifica a sí mismo y dice, no, pero es que esto lo hizo fue por esto. No, pero es que yo no fui fue por esto. No, es que me tocó hacer esto. No, es que no sea como el pescado que se justifica. Solamente quédese quieto, lea la Biblia y examínese con esa palabra y mire si eso que está pasando le está pasando a usted. Y llore amargamente, dígale, Señor, sáname, en verdad, yo estoy mal en esto. O sea, yo me he creído esto, yo mismo me he creído esto. Y entonces por eso mi vida de fe no puede seguir adelante. Ha tenido que llevar una vida postiza, una vida que no es religiosa, no lo sé. Cada uno debe examinarse a sí mismo con la palabra, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que este es un arrepentimiento, estas cartas son la puerta abierta que el Señor dejó para que encontremos el arrepentimiento y el camino para mi espíritu, ¿sí? Es oír la voz del Señor. Si usted puede ser capacitado por usted mismo, por acostumbrarse a escuchar la voz de Él y no justificarse, sino escucharlo y arrepentirse, va a encontrar siempre el camino de arrepentimiento y el camino más cerca para encontrar a Jesús, que es el camino para su espíritu. Vamos a leer 2 mensajes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene los 7 estrellas a la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y los has probado, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿No es el camino para el Espíritu? Ahí está diciendo, el camino para el árbol de la vida. Cuando yo leo esto digo, ahí está el camino al árbol de la vida otra vez. El arrepentimiento es el camino para volver al árbol de la vida. Es que salió del árbol, ahí en el huerto de él está el camino del árbol de la vida. Y el espíritu del hombre salió y dijo que ya no, para que no encuentre el camino al árbol de la vida. Jesús dice: yo soy el que voy a volver a llevar otra vez al camino del árbol de la vida. Mire, solamente el que tengo oído para oír, escuche y yo le voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. ¿Acaso no es el camino para mi espíritu escucharlo a Él? Arrepentirse es el camino más corto, no justificarse. Ay, pero yo tengo el primer amor, lo perdí. Pues mire, examínese para que no se pierda. Cuando uno deja de leer los mensajes a las 7 iglesias, uno se pierde. Uno no entiende dónde está mi espíritu. Usted puede decirle: ¿dónde está su espíritu? Usted puede encontrar: ¿dónde está mi espíritu? Estoy perdido, todavía no estoy buscando el camino al árbol de la vida. 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No, todos los mensajes no son camino para mi espíritu. Es espiritual. La Biblia es espiritual. La vida de fe de un cristiano es espiritual. Los mensajes a las 7 iglesias son caminos espirituales que solamente el espiritual puede oír, puede entender. Porque si yo les hablo las cosas terrenales y no me entiende, ¿cómo le hablaré si les hablo las espirituales? Solamente el que recibe el Espíritu de verdad y que ha pasado por todo esto le puede decir: yo te conozco, yo conozco tus obras.
Puede verlo hasta los ojos. Cuando usted dice, yo conozco tus obras, Señor, tú, diga, ¿me está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí? Cuando dice el mensaje a Pérgamo, en el versículo 13, yo conozco tus obras. Señor, ¿tú conoces mis obras? Versículo 19, el mensaje a Tiatira, yo conozco tus obras. Señor, ¿tú conoces mis obras? No. Capítulo 3, versículo 1 también está diciendo, escribió el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿No será bueno como uno examinarse con esas palabras? Y mirar dónde está mi espíritu. Se los dejo de tarea. Es la tarea para su espíritu encontrar el camino para su propio espíritu. Jesús dijo, yo soy el camino. Escúcheme. Si tiene oídos para oír, yo conozco tus obras. Arrepiéntete para que puedas tener derecho al árbol de la vida, para que tengas derecho a la resurrección, para que no tengas esto, para que no tengas... Son 7 mensajes para mi espíritu, para enderezar mi espíritu, para que mi espíritu no se pierda. Amén. Oremos. Oremos por nuestro espíritu, para que tenga los oídos para oír la voz del Señor, que nos muestre el camino para nuestro espíritu. Señor Jesús, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, porque nosotros estábamos perdidos, cada uno se apartó por su camino, y nosotros vimos cómo Judas no se arrepintió, sino que le remordió haber hecho lo que hizo, pero no se arrepintió para recibir tu consuelo. Pero también entendemos en Pedro, Señor, que cuando él estaba lleno de la emoción y te prometió tantas cosas, pero luego reconoció que no podía hacer nada en sus fuerzas, que tocaba hacerlo todo por el Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, que nosotros cuando te decimos algo, no lo digamos por la emoción y luego para luego arrepentirnos llorando amargamente. Pero por favor recibe las lágrimas de todos los que pueden arrodillarse delante de ti para recibir tu consuelo. Porque tienen arrepentimiento, porque no quieren que su espíritu siga el camino de Judas, sino que nosotros sigamos el camino tuyo, Señor, el camino que da el arrepentimiento y vida y salvación. Ayúdanos, por favor, para que nosotros, leyendo los mensajes a las 7 iglesias, podamos compararnos y saber dónde está nuestro espíritu y dónde estamos mal, porque tú nos conoces a nosotros, tú sabes nosotros a veces qué creemos que somos y no somos nada, Señor. Pero si nosotros somos sensibles a oír tu voz, porque el Espíritu es el que le habla a la iglesia, nosotros podremos alcanzar todas tus promesas y poder entrar al reino de los cielos. Para que nuestro espíritu sea encaminado por tu Espíritu, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.